Buenas tardes, soy el pastor Alejandro Varela y como cada semana es un placer para mí darle la bienvenida. Quisiera que en este día usted y yo pudiéramos tener realmente un encuentro con el Señor. Dios habla hoy, tiene mensaje para usted. Y creo realmente y definitivamente que estamos viviendo tiempos peligrosos. Los últimos tiempos, las cosas que vemos que pasan en el mundo nos advierten, nos presionan. De hecho, nos están urgiendo para que tengamos conciencia de Dios y de lo que nos espera a cada uno de nosotros. Y yo tengo hoy una pregunta muy directa para usted. ¿Cree usted en el juicio de Dios? ¿Cree en un juicio de Dios? ¿No considera usted que nuestro mundo, que nuestra sociedad se encuentra tan corrompida, tan llena de maldad, que ha rebasado los límites de la inmoralidad, al grado de que estamos acercándonos a ese juicio de parte de nuestro Dios? Piense por un momento. Las tragedias naturales que vemos que suceden en el mundo cada vez con más frecuencias, la pandemia que hemos estado viviendo, ¿no serán señal de que nos estamos acercando al juicio divino? Permítame leerle dos pasajes en la Biblia que me parecen muy importantes para la reflexión que Dios quiere que usted y yo escuchemos en este día. El primer pasaje se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Por favor, escuche con atención lo que Dios habla hoy. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por favor, note lo que dice al inicio. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El segundo pasaje que quiero compartirle a usted se encuentra en Romanos 14, versículos del 10 al 12. Y dice así: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nuevamente note, por favor. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Solo estos dos pasajes le muestro, pero en la Biblia encontramos muchas más referencias de que al final cada uno de nosotros tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Y la semana pasada compartí con usted un pasaje que tiene que ver con un juicio que Dios mandó al mundo precisamente por su maldad. Ese pasaje se encuentra ahí en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y bueno, en este domingo o en este día que usted esté escuchando este mensaje, es importante para mí que usted sepa que ya definitivamente cada uno de nosotros, usted ha recibido de parte de Dios un citatorio para juicio. Citatorio para juicio. Ya estamos citados. Cada uno de nosotros debe estar consciente de que va a enfrentar un juicio delante de Dios. Y hay un juicio para el mundo entero, pero también hay un juicio en el que cada uno de nosotros de manera individual deberá presentarse ante Dios y dar cuenta de sí mismo, de lo que hizo mientras estaba en esta vida, sea bueno o sea malo. Y la intención de hoy, de este mensaje, es que usted esté preparado, que usted esté preparada para ese encuentro con Dios y que el citatorio para juicio que usted ha recibido no le vaya a tomar desprevenido, no le vaya a tomar desprevenida. Así que vamos a orar a Dios para pedirle que sensibilice nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir su palabra, porque Dios habla hoy. Señor, en este domingo en especial, por favor, abre nuestro entendimiento. Permítenos recibir el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Pero también, Señor, si tú puedes poner en nuestro corazón a aquellas personas que conocemos y que necesitan escuchar este mensaje, permítenos enviarles también este mensaje para que sea escuchado por ellos. Ayuda, Señor, a nuestro mundo, ayuda a nuestros gobernantes y por favor dale a cada ser humano en este mundo la oportunidad de comprender tu amor y tu misericordia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer aquí en Génesis capítulo 6 a partir del versículo 5 y al versículo 8.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Creo que una de las cosas de las que los seres humanos de pronto estamos muy ajenos es de que este mundo va a terminar y que cada ser humano, vivos y muertos, tendremos que enfrentarnos a nuestro Creador. Por eso la Biblia nos hace un llamado extraordinario, un llamado urgente, para que nos preparemos para nuestro encuentro con Dios. Yo quisiera preguntarle a usted, según lo que estamos viendo, según lo que usted puede ver que sucede en nuestra humanidad, ¿no cree que la humanidad merece un justo juicio de Dios? Considere esa pregunta. ¿No merece nuestro mundo, no merece nuestra humanidad un justo juicio de Dios? ¿No? ¿Somos tan buenos? ¿Estamos valorando lo que somos? ¿Estamos valorando lo que Dios creó para que disfrutemos de la vida? ¿O realmente cada uno de nosotros ha hecho de su vida y de la vida de los demás lo que le place, echando a perder algo tan hermoso que Dios había creado? Creo que vale la pena que sepamos que cuando el pecado toma control de la humanidad, cuando el pecado empieza a aumentar y a crecer, como sucedió ahora, como está sucediendo ahora, Dios pone un alto. Esto es importante que lo veamos en la Biblia. Cada vez que el pecado llega a su máxima expresión, Dios pone un alto. ¿Sabía usted que Dios ya envió sobre el mundo un juicio tremendo y terrible? Así es, precisamente en este pasaje que acabo de leerle y lo que sigue más adelante, Dios determina el diluvio para terminar con la humanidad. Ese fue un gran juicio de Dios sobre el mundo. ¿Y qué es lo que había precedido? Tal como lo dice el versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y fue ahí donde dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra todo lo que he creado. Yo quiero preguntarle a usted si en este momento no le parece a usted que estamos viviendo exactamente lo mismo. Ya lo había yo mencionado la semana pasada, pero cada vez que leo este versículo 5 de Génesis 6, siento que está hablando de nuestros tiempos. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es por eso que en este domingo, que recibimos citatorio para juicio, nos preguntemos: ¿estaremos en las puertas de un nuevo juicio de parte de Dios? ¿Qué pasaría si Dios determinara ya el fin del mundo? ¿Qué pasaría si decidiera que en este momento todo terminaría y todos moriríamos y dejáramos de existir? ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada para enfrentarse a Dios en el juicio de su vida? Por eso, por favor, acompáñeme en este mensaje y veamos lo que implica que recibamos citatorio para juicio. Mire, en primer lugar, vamos a hablar de la acusación que nos lleva a juicio. ¿Qué es lo que hace que usted y que yo y que cada ser humano esté recibiendo citatorio para juicio y que tengamos que enfrentarnos a un juicio delante de Dios? Nuevamente el versículo 5 nos dice en Génesis 6, la maldad de los hombres era mucha, sus pensamientos en su corazón de continuo solamente el mal. Usted debe estar de acuerdo conmigo en esto. Hoy estamos viviendo la misma situación que determinó el juicio de Dios que llamamos diluvio. Estamos viviendo exactamente lo mismo en el corazón del hombre, en sus pensamientos, en sus designios, en su maldad. Hay desobediencia a toda ley y autoridad. Hemos estado perdiendo la moral. Todavía vemos que las pláticas sobre el tema de las ideologías de género, de las ideologías del sexo, todo eso
Está mostrándonos cómo la moralidad está disminuyendo casi a quedar totalmente anulada en el corazón del ser humano y que hemos llegado a tal punto que estamos tratando de poner esas ideologías en los niños pequeños para que desde pequeños crezcan con esa confusión de ideas. A esta terrible maldad, a esta terrible inmoralidad, a esta inconsciencia sobre lo bueno y lo malo, Dios le llama pecado. Errar al blanco. Estamos fallando, nos estamos equivocando. Y miren, no se equivoque, no se confunda, ni se justifique, porque la palabra pecado no tiene nada de religiosa. La palabra pecado es una realidad. Erramos el blanco, nos estamos equivocando. Toda la humanidad nos estamos equivocando. El pecado no es un término religioso. El pecado es una realidad. Y el pecado hoy está en su máxima expresión en el mundo entero. Nos está afectando a todos, también a usted, a su familia, y a mí y a mi familia. Tal como en los días de Noé, el pecado está afectándonos a todos, a toda la humanidad. Ahora permítame compartirle lo que Dios habla hoy también ahí en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Escuche por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por favor, si usted recordará, la semana pasada le compartí el pasaje que se encuentra en Salmo 14 y nos recordaba estas mismas palabras. Miró Dios desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien bueno que buscara a Dios. Y luego vienen esas palabras. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Claramente, desde el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento se nos afirma, todos pecamos, todos hemos pecado, todos somos pecadores. La persona más buena que usted conozca o la persona más buena que usted sea, tiene pecado, es pecadora, es pecador. Por lo tanto, esta palabra se aplica para todos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, hay una acusación en nuestra contra. Sí, en este momento hay una acusación en contra de usted. Una acusación de que es pecador. Una acusación de que es pecadora y merece enfrentar el juicio de Dios. Y mire que hay algo más todavía. Además de la destrucción que el pecado provoca, no solo en el ser humano, sino en la creación, también quiero mostrarle algo más que el pecado provoca. Algo que debería llamar la atención a nuestras conciencias y a nuestro espíritu. Volviendo al pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7, escuche con atención. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire usted que el pecado provoca dolor y tristeza en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Usted y yo somos pecadores. Por lo tanto, estamos lejos de Dios y no estamos buscando a Dios. Ese es el problema que nos está llevando a juicio en este momento de nuestras vidas. Aun cuando usted pueda compararse con otros o con otras que sean peores que usted, eso no quita la acusación que pesa hoy contra usted. Usted es un pecador. Usted es una pecadora. De una o de otra manera, usted y yo hemos contribuido a la maldad que el mundo está viviendo en este momento, a la maldad que está prevaleciendo. Si en este momento viniera un juicio divino, usted y yo seríamos tan culpables como aquellos que están dedicándose a hacer el mal en este momento en la historia de la humanidad.
seríamos tan culpables como el peor delincuente que habita sobre la faz de la tierra. Exactamente lo mismo. La misma acusación pesa sobre ellos que sobre usted, que sobre mí. Porque cada uno de nosotros está en este momento acusado delante de Dios como pecador. Y esa acusación nos va a llevar al juicio delante del Padre Celestial. Romanos 3:23 nos asegura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Merecemos un juicio. Esa es la acusación que hay contra usted. Es la acusación que hay contra mí en este momento. Y es la acusación que pesa sobre todos y cada uno de los seres humanos en este planeta. Cuando vemos lo que sucedió ahí en Génesis capítulo 6, en el versículo 17, dice la palabra del Señor: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Ese fue el juicio que detuvo en ese momento de la historia la tremenda cantidad de pecaminosidad que había. El juicio fue el diluvio. Se estableció que la paga del pecado es muerte, es una sentencia real. Y hoy en día no estaremos acercándonos a un nuevo juicio de Dios como el diluvio. No estaremos acercándonos al final de los tiempos, donde cada uno de nosotros tendrá que enfrentar al tribunal de Dios. Piénselo, porque eso no es algo que podamos pasar inadvertido, no es algo que podamos tomar a la ligera. Hay una acusación en nuestra contra. Y todos deberemos enfrentar a Dios en un juicio final. Así como en el tiempo del diluvio se estableció la muerte para todos los hombres, hoy se establece una condena para usted y para mí. Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 3:23. Pero aquí viene algo que debería ser una buena noticia para nosotros, que estamos vivos todavía. Porque ya no solamente hay una acusación que nos lleva a juicio. En segundo lugar, hay una defensa que puede ser suya. Así es. Hay una defensa en este juicio que debemos enfrentar, que puede ser una defensa para usted. Usted puede tener un abogado defensor. En Génesis capítulo 6, versículo 8, después de que dice el Señor: voy a raer de sobre la faz de la tierra a todos los seres humanos, dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Note, por favor, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación donde el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, se sabe que un hombre halló gracia delante de Dios. Y ya he compartido que la palabra gracia se define como favor inmerecido. Déjeme insistir una vez más. Noé no era una persona que merecía ser perdonada en ese juicio que enfrentó el mundo. Pero él recibió gracia delante de Dios. Se le dio un favor inmerecido, se le concedió la vida. Y en este momento, la defensa que usted y yo podemos tener ante el juicio que debemos enfrentar también está basado en la misma gracia de Dios. Y Dios quiere ofrecerle su gracia, no porque usted sea menos mala o menos malo que otras personas, no porque sea bueno o buena, no porque se lo merezca, simplemente porque es su gracia, un favor inmerecido. Usted y yo no merecemos que alguien quiera defendernos ante el juicio que tenemos que enfrentar, pero podemos hallar gracia delante de Dios, gracia ante los ojos de Dios, como la encontró Noé. Él la encontró porque no era suya, no le pertenecía, no la merecía. Y de la misma manera, Dios en este momento está ofreciéndole a usted y a mí su gracia maravillosa. Porque gracia es lo que experimenta una persona que es culpable y que se le concede el perdón. Eso es la gracia.
Y eso es lo que tuvo Noé en medio de un mundo terriblemente lleno de maldad. Yo deseo hacerle aquí una pregunta. Si viniera en este momento un juicio divino sobre nuestra tierra, como fue el diluvio, ¿usted hallaría gracia ante los ojos de Dios? ¿Usted hallaría gracia delante de Dios? La gracia de Dios hacia Noé provocó que esta gracia fuera derramada no solamente en él, sino también en toda su familia. Y no solamente hacia su familia, que constaba de 8 personas incluyéndolo a él. Si usted y yo estamos vivos hoy, nos damos cuenta que la gracia en ese momento, en eso que sucedió hace miles de años, nos alcanzó a nosotros. Alcanzó a toda la humanidad, porque la gracia que cayó sobre Noé y se derramó sobre su familia, hoy alcanzó a todo el mundo pecador y corrupto. Mire, Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y luego vea lo que dice el verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios estaba estableciendo un pacto de gracia con Noé y con su descendencia, de la cual venimos usted y yo. Dios establece una oportunidad, sí. Mire, Dios podía haber tomado a Noé, a su familia, levantarlos hasta el cielo, colocarlos en una nube, destruir el mundo, o simplemente podía haber mandado todo el diluvio y haber dejado una pequeña cápsula donde estuviera Noé y su familia. Pero en ese tiempo complicado, en ese momento que el juicio de Dios vendría sobre el mundo, Dios abrió una maravillosa oportunidad. Le da a Noé un plan de salvación. Usted y yo conocemos de esa historia. ¿Cuál fue el plan de salvación? Construir un arca, un gran barco de madera, donde se salvara no solamente él y su familia, sino esa hermosa creación a la que Dios le había dado vida. Dios abrió una oportunidad para el mundo. Así se manifestaba la gracia de Dios en aquella época tan terrible, tan llena de maldad, dándole al ser humano, a quien ama, una oportunidad inmerecida de salvación, de perdón y de nuevo comienzo. Eso es gracia. Eso es lo que Dios está ofreciendo. Esa es la defensa en nuestra contra cuando somos culpables. Gracia de parte de nuestro Dios. Hoy, la gracia de Dios que se manifestó en ese tiempo del diluvio continúa en acción. Hoy, en medio de un mundo tan terrible y tan lleno de maldad, tan lleno de pecado, Dios, el mismo Dios, desea hacer de nuevo un pacto con el ser humano. Desea hacer un pacto de gracia y un pacto de amor con usted. Ahora, no nos pide que construyamos un arca, sino que Dios ha establecido un plan de salvación no solo más efectivo, sino totalmente efectivo y permanente, que tiene efecto en esta vida y en la venidera. Y este plan de salvación que Dios estableció consiste en su propio Hijo Jesucristo pagando lo que nosotros deberíamos pagar. Sí, porque Dios no solamente va a ignorar el pecado. Alguien tiene que pagar. Recuerde la sentencia. La paga del pecado es muerte. Pero usted y yo íbamos a morir por nuestro pecado, pero el problema del pecado para la humanidad iba a continuar. De hecho, continúa a pesar del pecado de los seres humanos, de la paga del pecado que han pagado cada uno de los seres humanos antes de nosotros. Entonces, alguien tenía que morir y completar el pago por el pecado. Y no había nadie en el mundo justo, digno, como para hacer un pago definitivo por el pecado de todos los seres humanos. Por eso, Dios entregó a su Hijo unigénito, que es Dios mismo, para que Él viniera a convertirse en un ser humano, muriera en la cruz, derramando su sangre, pagando totalmente la deuda del pecado, pagando totalmente la condena
a la que estamos todos nosotros por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió, pagó por el pecado, por su pecado, por mi pecado, el pecado del mundo entero. Ya no es un arca lo que va a salvarnos. Es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz cuando murió, pagando así por el pecado de la humanidad. Qué tremenda noticia, qué tremendo amor, qué manera de resolver un problema que ningún ser humano podía resolver. Y eso fue ideado en el corazón de Dios, tal como ideó en aquella época la construcción del arca. Por eso Romanos 3:23 afirma, porque la paga del pecado es muerte. Pero continúa diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la defensa que usted y yo podemos tener para el juicio que debemos enfrentar. Jesucristo se convirtió en nuestro abogado. Mire, Dios estaba triste en el tiempo del diluvio y había decidido destruir el mundo. Pero su gracia extraordinaria seguía derramándose, que a pesar de haber dictado el juicio diciendo raeré de sobre la tierra a todos los seres humanos, seguía dando oportunidad para el arrepentimiento y para la salvación. No solamente a Noé y a su familia. 120 años que había establecido como el tiempo que daría para que el hombre cambiara y no cambió. Fue el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca y que la humanidad de ese tiempo tuvo como oportunidad para razonar, para reflexionar y subir al arca junto con Noé, su familia y todo ese montón de animales que entraron en el arca. Esa oportunidad se abrió para el mundo entero. Nos dice el Señor en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hará usted con la gracia de Dios que quiere derramarse sobre su vida en este tiempo donde recibimos citatorio para juicio? ¿Qué hará usted con la gracia de Dios? Recuerde, usted es un pecador, usted es una pecadora, esa es la acusación que usted está recibiendo y que es verdad. Y usted, acusado, merece juicio, merece el castigo de Dios. Sí, usted y yo merecemos el castigo de Dios, pero, así como dice, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, pero Dios hoy ha preparado una defensa para su culpabilidad. Así es. Ha preparado una defensa para nuestra culpabilidad. Eso es gracia de Dios. Y esa defensa está en Jesucristo. En 1 de Juan 2:1 se nos afirma que Jesús se convierte en nuestro abogado defensor. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa es la defensa que se ha preparado para usted. No para justificarlo, sino para salvarlo siendo culpable. Para salvarle a usted siendo culpable. Ahora llegamos a un punto importante en el juicio que estamos enfrentando. ¿Cómo se declara el acusado? ¿Cómo se declara usted? Después de escuchar toda esta explicación, después de saber lo que Dios afirma sobre lo que hay en su corazón, después de saber que todos somos pecadores y merecemos la muerte, ¿cómo se declara el acusado? Permítame leer aquí un pasaje muy importante en la Biblia también, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, los versículos 37 al 39. Dice así la palabra de nuestro Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire, esto es importante hacer notar. Jesús habló que en los últimos tiempos, antes de enfrentar el juicio final delante de Dios, estaría sucediendo tal como sucedió en los tiempos de Noé. Ante el juicio de Dios y ante la gracia de Dios,
La respuesta que da el acusado marca la diferencia. ¿Cómo se declara el acusado? Imagine, por favor, en este momento imagine a un preso condenado a muerte, a quien se le abre la puerta de la prisión y se le dice: tú estás condenado por tu delito, pero el juez te da una oportunidad. La puerta está abierta. Si quieres, solo tienes que salir por ella. Salir a la libertad. Si sales por esa puerta, serás salvo de tu condena. No morirás, no estarás preso, serás libre, serás salvo. Pero en respuesta, el reo se queda ahí, dentro de la prisión, donde está. ¿Qué le espera? ¿Qué le espera a ese reo si permanece en la prisión? El pago por su pecado. La condena, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pues mire, esto es lo que Dios ha hecho. Como en los días de Noé, se predicó el plan de salvación. Suban al arca. La gente se burlaba de Noé cuando les decía: el mundo será destruido y esto que estoy construyendo es para salvarnos. La gente se burlaba de él, lo dice la misma Biblia. No creían en el mensaje que Noé les estaba predicando. Suban al arca. El arca es la única oportunidad de salvación para el ser humano. Y mire, esto es algo que está sucediendo hoy en día exactamente. La gente estaba ocupada viviendo su vida, casándose y dándose en casamiento, haciendo lo que quería, disfrutando de la vida, hasta que llegó el diluvio, y dice el pasaje que le acabo de leer, y se los llevó a todos absolutamente. Dice la Biblia, no entendieron hasta que vino el diluvio. Yo le pregunto, ¿vamos a permitir que vuelva a suceder lo mismo? ¿Vamos a permitir que se repita la historia en usted y en su familia? Porque mientras usted no se declare culpable, mientras no reconozca que necesita salvación y que el plan que Dios está estableciendo es el único efectivo, mientras usted se declare inocente siendo culpable, no va a creer en lo que Dios ha hecho por usted. No va a creer en lo que Cristo hizo por usted. No va a creer que Jesús es el único medio para no recibir la condenación que merecemos. Y no lo va a creer, y por lo tanto seguirá viviendo su vida a su manera, casándose, dando en casamiento, disfrutando de las fiestas, disfrutando de sus logros y de sus éxitos, sufriendo lo que tenga que sufrir, pero al final tendrá que enfrentarse al juicio de Dios. Y cuando llegue ante el tribunal de Cristo, ante el que todos debemos comparecer, usted no tendrá defensa por haber rechazado el plan de Dios para salvación, por haber rechazado la gracia de Dios. Y todo porque usted se declaró inocente, porque no quiso hacerse responsable de la acusación que había en su contra, porque aunque recibió citatorio para juicio, usted no lo tomó en serio. Dice el Señor que así será el fin del mundo, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene por segunda vez, y cuando venga, como en el tiempo del diluvio, se va a cerrar la puerta del arca, ya no habrá oportunidad. Y los que se queden fuera, estarán fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo se declara usted? ¿Cómo se declara usted ante esta acusación, en este juicio que usted tiene que enfrentar por su pecado? ¿Se sigue declarando inocente? ¿O ya puede reconocer que es pecador y que necesita la salvación que Dios le ofrece en Cristo Jesús? Hoy el arca que se ha construido para salvarnos de la destrucción es Cristo Jesús. El arca es Jesús. ¿Qué hace cuando escucha de Jesús? ¿Se burla como en los tiempos de Noé? ¿Se jacta de que usted no necesita a Jesús como ellos se jactaban de no necesitar el arca? ¿Se burla de los que le hablan de que el final se acerca? Si está repitiendo la historia, su final será como los de todos los que no subieron al arca. Vendrá el diluvio, se los llevará a todos. Vendrá el Señor Jesucristo
y los dejará a todos los que no hayan creído y hayan subido a Él para salvarse de sus pecados, para salvarse de la condena por sus pecados. ¿Está usted entendiendo el mensaje del amor de Dios? ¿O seguirá comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento? No ignore la gracia de Dios. No ignore el plan que Él ideó para salvarle a usted de la muerte que se merece. No se declare inocente, declárese culpable y venga a Cristo, tómelo como su abogado defensor. ¿Cómo se va a declarar entonces? ¿Se declara culpable o solicita voluntariamente a su abogado divino, que es Jesucristo? Y déjeme llevarle a este último punto, el juicio final. Habrá un juicio. Usted y yo ya tenemos citatorio para juicio. Mire lo que dice la palabra del Señor, ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, esto es muy importante. Hoy podemos estar en los inicios de un nuevo y último juicio divino de parte de Dios para el mundo, como lo fue el diluvio. Pero al final de los tiempos viviremos todos el juicio final de Dios. Todos seremos juzgados. Todos. Usted y yo también. Y dice el versículo 15 aquí en Apocalipsis 20, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es algo así como el que no subió al arca murió ahogado en el diluvio. ¿Por qué? Porque no subieron al arca que construyó Noé para más personas. Porque no creyeron que el final vendría. Porque no creyeron que el arca era el único medio para no morir. ¿Por qué murieron? Porque no creyeron. Esa es la única y sencilla respuesta. ¿Por qué murieron tantas personas en el diluvio? Porque no creyeron. Ahora, ¿por qué no serán salvas todas las personas al final de la historia del mundo? Es la misma respuesta. Porque no creyeron. Que no se diga, ¿por qué no fue salva él? ¿Por qué no fue salva ella? Que no se diga, porque no creyó. Porque no creyó que Jesucristo es el único medio para salvarnos del juicio que nos llevará a la perdición. Que no se diga eso de usted y que no se diga eso de su familia. El mundo se burlaba de Noé cuando estaba construyendo el arca. El mundo ignoró el anuncio de Noé que venía el fin del mundo cuando estaba construyendo el arca. La humanidad ignoró a Noé y siguió ocupada en lo suyo, dedicada a hacerlo, hacer toda su vida sin atender el llamado de Dios para su salvación. Y hoy en día, en estos tiempos que vivimos, se está repitiendo la misma historia. Exactamente se está repitiendo lo mismo. El mundo se burla del cristiano, el mundo se burla de la Biblia, se burla de la iglesia, el mundo se burla de Dios, mientras les hablan del único medio de salvación. Las personas ignoran el anuncio de que viene el fin del mundo, de que viene un juicio de Dios. La humanidad toda prefiere seguir ocupada en las cosas que ofenden a Dios, pero le dan satisfacción a ella. El mundo prefiere estar ocupado en sus propios asuntos que ocuparse de los asuntos de Dios. Y al hacerlo no atiende el llamado que Dios les está haciendo. ¿Cuál llamado? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahora la pregunta clave es, ¿hará usted lo mismo? ¿Ignorará el llamado que Dios le está haciendo? ¿Rechazará la gracia y el perdón que Dios le está ofreciendo sin que usted se lo merezca? ¿Se quedará tranquilo, se quedará tranquila con su citatorio para juicio sin prepararse con su abogado divino para enfrentar un juicio que ya tiene usted perdonado por la gracia de Dios? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿No va a creer? ¿No subirá al arca porque no cree? ¿No recibirá a Jesucristo porque no cree? El juicio final es verdad. Todos lo vamos a enfrentar. ¿Quiere llegar al juicio final de Dios sin haberse preparado con su abogado que es Jesucristo? ¿En verdad? ¿Eso es lo que espera? ¿Eso es lo que quiere? Usted no podrá librarse del juicio final ante Dios. Por eso permítame llegar al desafío supremo. Hoy es el tiempo para usted. Porque usted me está escuchando, porque usted me está viendo, porque usted está vivo, usted está viva. Eso significa que usted va a ir a juicio delante de Dios. Usted tiene oportunidad de prepararse en este momento. El mundo se está ahogando en su maldad, así como en los tiempos del diluvio. Y cada vez vamos para cosas peores, cada vez veremos cosas terribles. Y en este tiempo complicado, nuestro Dios ha enviado el arca de salvación, a Jesucristo, su Hijo. Él murió para darnos salvación. Él murió para pagar la culpa del pecado. Él murió para que la paga del pecado, que es muerte, sea saldada. Vino para darnos salvación aún estando en nuestros pecados y para inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, donde son anotados todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Usted ya está inscrito? ¿Ya está inscrita en el libro de la vida? Cuando venga el juicio final, Dios abrirá ese libro de la vida y a los que hayan creído en Él, los hallará ahí escritos. Inscrito su nombre en el libro de la vida, y les regalará el cielo. Se los regalará, no porque fueron buenos, sino porque creyeron. Pero a los que no aparezcan en ese libro, a los que hayan rechazado a Jesucristo, dice el Señor, serán lanzados al infierno, al lago de fuego y azufre. No, Dios no va a mandarlos por malos. Ellos se irán por no haber creído. Así que permítame preguntarle, ¿su nombre ya está inscrito en el libro de la vida? Solo tiene que creer en Cristo. Solo tiene que pedirle perdón por sus pecados que han lastimado a Dios y que le han hecho sufrir. Debe arrepentirse de sus pecados, creer que Jesús le ama y puede perdonarle y que su muerte en la cruz es suficiente para saldar su deuda. Y subir al arca, es decir, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, entrar a una relación personal con Él. Yo le invito, abra su corazón, reciba a Jesucristo, prepárese para el juicio final. Usted y yo tenemos ya citatorio para juicio. Todos iremos a juicio. Entonces reciba a Jesucristo. Y si usted ya tiene a Jesucristo, si usted ya tiene un abogado, viva como una persona que ha sido salvada y perdonada por Él. Pero además, lleve este mensaje a su familia, a la gente que es importante para usted. Porque si viene el final, si lo sorprende el final sin haber encontrado en Jesucristo su abogado eterno, ellos irán al infierno. ¿Quiere que su gente amada sea condenada al infierno? Haga algo por ellos. Envíeles este mensaje, por ejemplo, pero de manera personal, compártales del amor de Dios. Este es nuestro tiempo. Nuestra decisión marcará la diferencia. Todos tenemos citatorio para juicio. ¿Cuántos llegaremos a ese juicio? Con Cristo como nuestro abogado diciendo, ahí está su nombre, inscrito en el libro de la vida porque creyó en mí. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento quiero pedirte por cada persona que está escuchando el mensaje. Señor, sensibiliza su corazón, déjale ver la realidad de lo que sucede en el mundo y la realidad de lo que tú le estás ofreciendo. Fortalece y motiva su corazón para que crea, para que te crea a ti y para que hoy
esté preparado o preparada para ese juicio que deberá enfrentar. Y que lleve al abogado supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, como su defensor personal. Señor, dale salvación a muchos a través de este mensaje. Llévale este mensaje a quienes necesitan escucharlo. Y si es un hijo o una hija tuyo el que me está escuchando, por favor, ayúdale a comprender que el final se acerca y que su papel como hijo, como hija, es anunciar esta verdad a quienes conoce. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el tiempo. Este es nuestro momento. Hay un citatorio para juicio para usted, para mí, para cada persona que nos rodea. Preparémonos para ese momento y llevemos a Jesús como nuestro abogado. Soy el pastor Alejandro Varela y si el Señor nos lo permite, yo quiero invitarle para que el próximo domingo nos encontremos una vez más en este canal Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Y esta semana, escuche el mensaje y compártalo con gente que necesita saber esta noticia tan importante. El Señor le bendiga.